Recording is on. Posicionarlos en el mundo occidental como colorados. Ellos dicen, yo soy Sáchila. Así lo conoce todo el mundo, nosotros les damos mucho valor. La cooperativa Saracay, el hotel Saracay, todo se llama Saracay o vinculado con el nombre. Pero el trato de la declaratoria de amor parece que los queremos muchísimo. El trato de hacer algo por ellos, como que tenemos problemas, ¿no? Hay un divorcio, ¿no? En este esfuerzo por entender cosas, por armar este evento, hemos invitado a Raquel Marianela a que nos diga una visión desde la academia, digamos, desde los estudios, así como hablamos de seguridad, ¿cómo debería entrar un bar local a la seguridad? La pregunta es, ¿cómo deberíamos gestionar el desarrollo de los ágiles? ¿Qué deberíamos hacer desde los gobiernos locales? A partir del hecho que estamos definiendo que no damos pie con bola con ellos, ¿no? Los tenemos como de referencia permanente, pero no tenemos políticas públicas muy claras al respecto. Entonces, muchas gracias, Marianela, por aceptar nuestra invitación y estamos ávidos de escuchar esta interesante charla. Sara, ¿qué dijo él? Sara, vamos a comenzar con eso. Buenas tardes, gracias por la invitación a la Escuela de Formación Territorial. Yo creo que lo más importante aquí, para arrancar bien, los saludos en sándwich. ¿Sí sabe cómo se dice buenos días, buenas tardes, buenas noches? Solo eso vamos a aprender. Sara Majuel. Sara Majuel, solo buenos días. ¿Qué dijo él? Vamos a aprender, ¿ya? Usted aprenda así como una técnica. Aprenda Sara al comienzo y Joé al final. En la mañana piensa en la mamá. Es Sara, Ma, Joé. En la tarde se acuerda de un amigo que se llama Kevin, pero le quita la N y dice Sara, Kevin, Joé. Y en la noche, había unas mujeres guapas que nos gusta vernos en el espejo, le decimos Sara, ¿qué Joé? ¿Ve? ¿De mañana cómo es? Sara Majoé. ¿En la tarde cómo es? Sara Kevin Joé. ¿Y en la noche es? Sara ¿qué Joé? Y gracias digo Jo, y muchas gracias digo Duque Jo. Así que Duque Jo por haberme invitado, una felicitación a Dani Torres, que siempre está apasionado con esos temas, uno lo trae, ¡ah, no me lleve ahí! Y vamos, pero bueno. Ustedes me conocen mucho con el tema de comunicación. Yo no soy periodista, yo soy comunicadora social, que es diferente. Yo soy ingeniera en administración de empresas turísticas, tengo un diplomado en administración pública y gerencia política. Y hoy, la siguiente, por favor, porque no me funciona el aparatito. Antes de empezar, ustedes saben que yo soy funcionaria pública, actualmente soy directora de desarrollo económico en el gobierno policial, y una de las líneas que trabajamos es turismo. Pero yo no pretendo ante ustedes hoy, posiblemente, y me disculpo, me saldrá por ahí, no quiero que sea una revisión de cuentas o un justificativo que hicimos, que no hicimos. Más bien es una propuesta desde mi condición a título profesional, personal, humano y académico. Porque yo les cuento una cosa, mi tesis de grado entre el año 2015 y 2016, yo hice un estudio etnográfico basado en la testimonialidad oral de la nacionalidad sáchila sobre los rituales de nacimiento, matrimonio y fallecimiento de la etnia sáchila. Trabajé con ellos, conviví con ellos, estuve con ellos casi 4 meses. Tuve que ir a su territorio a conocerlos. Y eso me permitió a mí tener una mirada, porque a veces queremos intervenir desde nuestra buena intención, desde nuestro mundo y desde nuestro conocimiento, pero ellos tienen un mundo diferente. Y es interesante entender cuál es su mundo para poder intervenir desde su realidad, desde su cosmovisión y desde su forma de mirar el gobierno o la administración. La siguiente, por favor. Para comenzar, yo creo que para ponernos todos de acuerdo, así como nos saludamos hoy, nos vamos llevando información sobre buenos días, buenas tardes, buenas noches, creo que es interesante entender porque hay mucha información y están divididos en 7 comunas, y eran 8 comunas, y debieron ser muchas más. Pero en cada una de esas comunas nos cuentan una verdad. Y en cada centro cultural nos cuentan una historia. Yo les voy a contar lo que yo tomé, lo que yo encontré, porque nosotros hicimos un levantamiento en las 7 comunas y nos reunimos con líderes, con ponés, con adultos mayores, con parteras y con parteros. Habían hombres parteros. Y entonces lo que yo les voy a contar es a través de un sistema de codificación, porque nosotros
hicimos una investigación y desarrollamos un método investigativo porque fusionamos la metodología cualitativa, que existe un método, la metodología etnográfica, pero la cruzamos con una técnica de levantamiento de historia oral. Tuvimos que desarrollar todo un modelo de investigación durante 6 meses para luego poder desarrollar e implementar el desarrollo de la metodología. Entonces, lo que les voy a contar es lo que cruzamos, información que se repetía. Lo que se repetía en las 7 comunas es lo que yo les voy a contar. Porque cada uno le puede contar una cosa diferente. Entonces, nosotros nos vamos a seguir, y no es que yo tenga la verdad, simplemente que de esa codificación les digo lo que yo me encontré en cada uno de los territorios, y por eso creo que debería contárselos. Pero si me encontré una información solo con una persona, ¿cuál es la validez que tiene básicamente? ¿Qué pasa con el Safiki? Si bien es cierto, es su lengua, no en todos los sitios, en todas las comunas, se habla igual. En un lado dice Manquirán Sajoe y en otro lado dice Manquirán Sojoe. Y pienso que digo lo mismo, pero en un lado digo bienvenido y en otro lado digo bienvenido a mi vagina. ¿Ve? Las diferencias que puedo obtener con una palabra, un término muy parecido en un lado y en otro. Tienen el idioma Safiki y ellos están distribuidos en 7 comunas. Nos ubicamos especialmente en las comunas. La primera comuna que está relacionada con el primer asentamiento en Santo Domingo es, y habrán aprendido estos días, San Miguel de los Colorados. Allá llegó toda la población Fetó, los mestizos, porque nos dicen a nosotros Fetó. Allá llegan en la zona del cementerio, que ¿dónde está San Miguel de los Colorados? Cuando usted va a Puerto Limón, un primer pueblito ahí que tiene una forma especial, una cancha en la mitad, usted va para un lado, regresa por la otra en una cancha, y antes de ingresar ahí está un cementerio que en este momento está en un litigio entre los áchilas y los mestizos. Ese era más o menos el territorio donde se reunían. Ese es como el primer asentamiento. Esa comuna se denomina comuna, ¿se la conocen? Peripa. Luego la más cercana, porque entre ellos también existen estatus. Y la comuna con mayor estatus que ha tenido es la comuna Chihuilpe. ¿Por qué la comuna Chihuilpe? Porque ellos no tenían un modelo de gobierno único, como nosotros lo tenemos a la autoridad local. Ellos inventaron en un momento determinado el gobernador, por eso el primer gobernador se llama Abraham, exacto. Yo les voy a preguntar, ustedes van a pensar, y vamos viendo lo que sí y lo que no, ¿ok? Abraham Calazagón, ¿por qué eso? Porque el gobierno nacional, al ver que empezaron a llegar los mestizos, le dice, oye, ustedes tienen un territorio, ¿cuáles son sus escrituras? No tenían escrituras, los íbamos como a arrinconar y ellos iban metiendo. Entonces el gobierno le dice, tengo que darles tierras comunitarias, pero tengo que firmar con alguien. ¿Quién es el más representativo? ¿Quién nos representa? No había quien nos representara, un único reconocido por ellos, sino que más bien alrededor del más sabio, el Poné. ¿Qué era para ellos el más sabio? El que estaba dedicado al estudio de las plantas. Alguien reconocido, un hombre que se vuelva, una persona que se vuelva trascendental entre ellos. Y entre ellos resalta la personalidad del denominado primer gobernador. Entonces, encuentran una figura a través de la cual hacer. Por eso es el primero, imagínense, no es el primer Sáchila o el primer gobierno Sáchila, como mucha gente antes de que él naciera, pero lo identifican de esa manera. Entonces, las 7 comunas elitistas, la siguiente que tenía ese estatus era precisamente la comuna Chihuilpe, que está ubicada en el kilómetro 7 de la vía Quevedo, Martín Izquierdo, un poco más arriba, yéndose por esta vía, o por San Gabriel del Baba y a Julio Moreno, está la comuna de Otongo Mapalí, esa es la zona en donde más están. Si se va por la vía Quevedo, antes de llegar al peaje, usted entra a la comuna del Poste, más abajo de los Naranjos, y la más alejada de todas está Colorados del Búa. Colorados del Búa. Ahí están las 7 comunas. Había otra. ¿Saben cómo se llamaba la otra? Filomena Coahuila, que está ubicada ¿dónde? También por esa zona de Puerto Limón y por Tongas ahora es un lugar interesante. ¿Qué más hay ahí? Y quiero que lo dejen ustedes porque más adelante vamos a ver la importancia. Entre las 7 comunas hay 18 centros culturales áchilas. ¿Ya? Los conocemos todos, los conocemos unos pocos y todos diferentes unos de otros. La otra cosa me parece súper interesante que ustedes que tengan alguna aspiración política en un momento determinado, son líderes de opinión, poder tomarse este tiempo para poder entender de alguna manera, profundizar y hablar con conocimiento, porque aunque alguien llegue a ser autoridad y esperamos que se rodee de los mejores que sepan más que la propia autoridad, sí es bueno que esa persona conozca para que pueda debatirlo, tenga un concepto general de la situación. La siguiente, por favor. Yo les voy a compartir aquí
la primera cosa con la que yo me topé en el territorio, él es un issue, Agustín Calazacón, él es de la comuna Chihuipe, y esta conversación que tuvimos con él fue súper interesante porque fue la primera cosa que a mí me echó abajo a lo que yo iba. Yo le preguntaba, porque hay un concepto, si el Sáchila tiene tanta tierra, ¿por qué no produce? Que son vagos, es que no les gusta trabajar. Un concepto desde el mestizo y desde la línea occidental. Porque estoy pensando en recursos, producción, dinero. Cuando yo le preguntaba a Agustín, oye, ¿por qué tienen tanta tierra? Tú no siembras. ¿Por qué no tumbas esos árboles? Mira cuántas cosas tienes aquí, tienes el río. Me decía, porque si yo tumbo ese árbol tiene más años que mi papá y yo juntos. Porque ahí hay vida. Y me explicaba en una ocasión que él se topa con una ardilla, y esa ardilla que siempre estaba en su entorno, la vio una mañana que estaba muy venida menos, estaba media maluquera. Y se movía medio raro y se va a morir. Y se fue al monte adentro y la fue siguiendo. Y esa ardilla llegó a comerse una hoja. Y comió tanto de esa hoja que se vomitó. Y se fue. Para eso él se murió. Él pensó que se murió. Pero en los días vio la ardilla que estaba otra vez alrededor de su casa. Entonces le llamó la atención, se adentró al monte, decidió comerse esa hoja. Él se fue en diarrea y en vómito, pero se desintoxicó. Entonces ellos tienen una mirada de que son parte de la naturaleza, de un equilibrio y que son vida, porque no son productores que viven en la selva, que viven en la naturaleza, sino que son parte, forman parte de ella. Esa es parte de su cosmovisión. La siguiente, por favor. Yo les voy a compartir, es una investigación larga, pero dos cositas de cada uno de los rituales, porque es importante para que tenga fuerza hacia dónde venir la riqueza que ellos tienen, sobre los rituales de nacimiento, matrimonio y fallecimiento. Cuando las mujeres daban a luz, para dar a luz se preparaban, ponían de la viga de su casa, ponían un bejuco. ¿A qué nivel? Al ponerse en cuclillas, y preparaban una camita de hojas secas de plátano. Entonces la mujer se ponía en cuclillas y lo que hacía era, bajo de su seno se colocaba sobre ese tendal o sobre este bejuco que tenía. Cuando venía el dolor, lo que hacían era balancearse para adelante. ¿Qué pasaba? El propio bejuco le empujaba el estómago para que pueda dar a luz. Y el niño caía, ella estaba en cuclillas, no era tan doloroso, en la camita preparada. Les preparaba el partero o la partera, y había muchos hombres parteros, le preparaban una bebida especial. Y yo la probé esa bebida. Y era básicamente una espumilla. De la clara de huevo le ponían algunas esencias verdes de las plantas y le ponían líquido. Cuando a mí me dieron de probar, era trago. Las emborrachaban. ¿Qué es lo que decían? Para que se pongan fuertes por palito. Esa era una, por ejemplo, para los ejemplos. ¿Cómo se casaban? En este sector de San Miguel de los Colorados se reunían. Y se reunían con el tiempo para el tema del casama, porque el casama es una fiesta, una tradición. Pónganse a pensar lo siguiente. El casama coincide con la celebración de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque ya vino el mestizaje, ya vino el tema del adoctrinamiento, y le dijeron que esa era la nueva vida, que aparecían en una nueva vida porque había la resurrección de Cristo. Para ellos el casama es el nuevo amanecer. ¿Cuál es la celebración del casama? Sábado Gloria. Entonces para ellos se reunían, antes se habrán reunido en otros lados, pero eso es lo más representativo y que se acuerdan ellos en el levantamiento de información que teníamos, y se reunían a este festejo que duraba varios días. Ellos eran dueños de todo este territorio. Por ejemplo, una tradición que tenían es que si alguien moría, lo dejaban en esa casa y ellos iban a construir otra, más alejada. Le dejaban la casa del muerto, porque ahí vivía el espíritu. Y no te acerques pasar a las 6 de la tarde porque el espíritu del muerto te agarra. Y tiene que ver con las energías. Hasta el día de hoy, si nos vamos a un cementerio, pasar a las 6 de la tarde, tienes con vómito. Las energías tuyas de que el muerto te agarró. Era ese pensamiento por donde la lógica que tenían, ¿verdad? Muy vinculados a lo espiritual y al tema de la naturaleza. Entonces dejaban a ese muerto y se iban para otro lado. Cuando daban a luz una niña, los vecinos más cercanos de esa casa, que ya tenían hijos varones, iban a visitarle para transar el matrimonio con esa familia. ¿Por qué? Porque buscaban parentesco para poder trabajar juntos, para ir a cazar y recolectar, porque los sáchiras no eran agricultores. Eran recolectores y se movían en base a donde estaba la naturaleza que les podía ofrecer lo que ellos necesitaban para alimentarse. Entonces, transaban desde que eran muy chiquititos,
para tener esa familiaridad. Luego, en la fiesta del Casama, cuando se reunían, ya veían que la muchachita, la niña, tenía 8 o 9 años y decían, oye, mi hijo tiene 13, ya podemos mandar, ¿verdad? Y había ciertos compromisos. El niño tenía, el jovencito, tenía la obligación de casar para esa temporada que se iban a topar con la familia de su novia prometida, con la que no tenía relación, pero le llevaba lo que cazaba, lo que recolectaba, para como tipo de dote. ¿No es cierto? Y eso pasaba cada año que se veían en la fiesta, hasta que en un momento determinado decían, ya estaban listos, el próximo año fiesta aquí, para la celebración del matrimonio. Que como en el matrimonio no se topaban más o no tenían mucha relación entre ellos, sino que los unían, llegaban, los acostaban, les tapaban con unas hojas de plátano, les bailaban encima, el poné se acercaba, se arrodillaba al oído del hombre, decía más o menos cómo tenía que hacer la vuelta. La esposa y la del otro lado le contaba a la muchacha y lo mandaban al monte. Acá en los hijos. Esas cosas las fuimos encontrando nosotros en el camino. Pero una cosa que me parece linda, que la que más me llamó la atención a mí fue los rituales de fallecimiento. Y muchos de ellos los tienen hasta el día de hoy. Cuando fallecía una persona, le dejaban la casa, como les decía. Pero apenas fallecía, empezaban a hacer un tejido especial con algodón que se lo colocaban alrededor de un poquito más arriba de la cintura en el pecho, y aquí le hacían era un tejido especial y le ponían una zona alta. ¿Por qué? Porque ellos tenían la idea de que a través de este plexo salía el alma y se iba a su Dios. Cuando llega el tema del mestizaje, el adoctrinamiento, ellos empezaron a colocar ese bordecito en una cruz para que encuentren a Dios. Y luego otra práctica que tenían es ir al sáchila para ponerlo sobre la mesa. A medianoche iba toda la familia con el objetivo y buscaban el poner de acuerdo a la fuerza y al carácter del sáchila que se murió. Porque si el sáchila que se murió tenía un genio muy fuerte, no cualquiera se atrevía a encaminarlo. Tenían que buscar a un poné de energía, porque lo ponían a la mesa a medianoche. Las mujeres especialmente se ponían espejos para que cuando venga la energía se devuelve. Pero ustedes si van viendo, se van uniendo con otras creencias del Feng Shui, por ejemplo, ¿no? O sea, o creencias de nuestras comunidades indígenas tradicionales, porque ellos trabajaban con mucha energía. Entonces las mujeres iban con sus espejos, algo que brille para que cuando venga el espíritu no se vaya a apoderar de ellos y se las vaya llevando. Le ponían sobre la mesa y el poné, lo que le invitaba al alma es que se vaya y busque el camino, que tenía que subirse en su canoa, ir por el río, al río más grande y encontrar su Dios, que es el Pipua, o Pipua. ¿Qué es el Pipua para ellos? Es el Dios Sol. ¿Qué querían? Que se encuentre con el Dios Sol, y el Pipua es el sol rojo. Hay un sol rojo que a veces se pone aquí en Santo Domingo, y ellos tienen la creencia que cuando el sol rojo se pone muy rojo, se mueren los sáchilas. Es un anuncio que tiene. A mí me pasó una cosa interesante, que cuando yo estuve aquí, el sol se puso rojo, y apareció un abuelo que cantaba, ¡Huecoba! ¡Huecoba! Albertina me dijo, se murió un sáchila. Al día siguiente se había muerto un sáchila. Esas cosas que pasan, ¿no? Y que uno a veces no puede explicarlas. Pero, por ejemplo, y otra cosa que nos pasó es que hasta el día de hoy, ese tejido que los ponen ya en bóvedas, lo siguen colocando. Y si ustedes se van en finados, tiene algunas prácticas muy interesantes que les van llevando la comida, y la comida se pone amarga, y el agua se hace burbujas, se pasa todo el día ahí, aunque a veces dice se agrió la comida, pero si la comida la dejan afuera para el que está vivo, no se agria, ¿no entiendes tú por qué a las 2 o 3 horas quieres comerte la comida de muerte y no puedes porque está agriada? Es una cosa especial, pero eso fue lo que nos fuimos topando. ¿Por qué era importante compartirles con ellos? Porque hasta ahora practican, porque los sáchilas tienen una cultura viva, porque eso se puede contar, eso que a ustedes les atrae, a alguien más le va a interesar, ¿cierto? Y lo podemos, de alguna manera, ¿cómo podemos sostenernos o pensar a través de ello de generar apoyo para ellos? Y en su propia lengua, la estructura familiar está muy vinculada al hombre sabio de la comunidad, porque les decía, no tiene un gobierno, sino más bien ese hombre sabio que dirige, que aconseja, y la familia alrededor de, muy ligados a la espiritualidad, y los sáchilas no pertenecen al pasado, siguen vivos. La siguiente, por favor. Y aquí vamos con los desafíos. ¿Qué problema tiene? Primerito es que como nosotros somos mestizos, queríamos que ellos nos digan que el territorio está ahí y queremos que se organicen como nosotros tenemos la organización.
crearon unos estatutos que se encuentran desactualizados. ¿Por qué? Cuando yo les contaba que se casaban y que había el pacto para que la niña se vaya, se la llevaba a la familia del varón. Entonces la niña no se quedaba en su territorio, y al no quedarse en su territorio no tenía por qué heredar. Y entonces mantienes el día de hoy. ¿Saben los problemas que tenemos el día de hoy cuando ya hay el divorcio? Hay casos espectaculares en los territorios de gente muy conocida, Albertina, una de ellas, por ejemplo, que se divorcia, vuelve a su territorio y los hermanos, fíjense, usted no tiene derecho de estar aquí. Porque ya ellos, acuérdense, el territorio de Los Ángeles es territorio comunitario, no es que tienen escritura de aquí a acá estudios, sino que se van dividiendo en base a cuantos más van naciendo, ¿verdad? Entonces, las mujeres, vaya, busque usted donde su marido. Ya no es pactada la realidad actual. No reconocen los centros culturales ágiles, por ejemplo, porque los estatutos no existen. Y uno de los problemas que tenemos y que hemos tenido es que queremos actualizar ese estatuto, pero hay unas fuerzas internas que no dejan que esos estatutos se actualicen. Y ese es el principal problema que se tiene en su estructura, en empezar a alinear por dónde tendría que salir, por el tema de la sucesión, la herencia, porque tienes poder a través del terreno, por eso hay conflictos territoriales y se vuelve una dificultad organizativa. No me puedo organizar porque si yo puse, esta es mi línea de cacao, pero si la cosechó él, y entonces hay unas pugnas entre hermanos, entre tíos, entre familiares, bastante complicado. El territorio representa identidad, pero también representa poder. La siguiente, por favor. ¿Qué otro riesgo tiene? Obviamente la pérdida de la lengua, su idioma, matrimonios interculturales. Te casas con un mestizo, te vas. ¿Por qué? Poder de territorio. El territorio es recurso, ¿verdad? Se disminuye obviamente la población según el plan de vida de la nacionalidad Sáchila, levantado en 2012, no superarían los 2.136 años entre adultos y menores. O sea, la migración, sus pérdidas de tradiciones, una cultura puede desaparecer aunque las personas sigan ahí. La siguiente, por favor. Ya todas saben lo que hace. ¿Y ellos tienen algún registro civil donde se inscriban? No tienen un registro civil que hacer, pero tienen un control a través de la gobernación. Ya voy para preguntas porque si no me quedo. Los documentos que se les piden. Bueno, ellos respetan ellos están registrados en el registro civil, tienen su cédula, pero el territorio no lo puede heredar. Sufragan igual. ¿Qué otro problema tiene? Tenemos un problema, nosotros hemos intentado 3 veces con el INE, dicen que no. ¿Cómo es el gobierno? Ellos tienen un gobernador, que lo eligen entre ellos, el gobernador elige unos tenientes, que es como el delegado del gobernador, pero las comunidades tienen un presidente. Póngase de acuerdo. Por otro caso, tienen una democracia directa. Cualquier cosa, una propuesta que hay que hacer al gobernador, el gobernador se reúne con el consejo de tenientes, después presidentes, ellos van al territorio, unos se reúnen con el teniente, otros se reúnen con el presidente, no se ponen de acuerdo, hay que volver, entonces tienen una decisión, una democracia directa interesante, pero pueden ser más lentos de lo que nosotros quisiéramos o nos gustaría para el pensamiento mestizo occidental. Y ahí tenemos también, no quieren que entremos a levantar información porque no les conviene, porque ahí se evidencia, en el mar hay un censo en donde todavía Filomena Guavila existe a nombre de los Sáchilas, pero ya ahí ya alguien les dio escrituras y están los mestizos en ese territorio. Entonces, no se ha podido ingresar a levantar esa información. En el tema de producción lo mismo, es muy limitado, no quieren dar información porque piensan que sobre eso se les va a cobrar impuestos, por ejemplo, y hay un desconocimiento obviamente de la potencialidad. ¿Cómo podemos construir la política pública si no tenemos información? Ese es otro limitante que tenemos. La próxima, por favor. ¿Qué otros riesgos actuales? La pérdida del territorio, arriendan ellos el territorio, si arriendo ya se queda el feto del mestizo para largo y se va perdiendo el debilitamiento cultural, la dependencia económica, porque nuestro sistema económico al estar tan ligado, tan cercano con ellos, ¿verdad? Ya ellos necesitan el celular, ya necesitan el internet, ya necesitan el dinero, pero no saben desarrollarse en temas financieros. Y este fue Sáchila, que tiene mucha tierra, pero es pobre comparado con nuestra realidad. El turismo no se ha gestionado como se debería. Hemos intentado ponernos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo para que cobren el seco de gallina a $5, yo lo vendía en $1.50, porque las gallinas estaban ahí.
entrar a un centro cultural Sáchila, mientras el uno cobraba $1, el otro podía cobrarte 50 centavos. Pues llegar a acuerdos entre los presidentes, ahora ya tienes un valor mínimo de $3 a $5, ciertos acuerdos que llegamos con los propios representantes de los centros culturales, que no son dueños porque no son dueños del territorio, pero sí de la inversión que tienen. Ya vamos más adelante a preguntarnos, a plantear por dónde podrían ser soluciones. La desarticulación productiva, porque claro, no se van con el vecino, no quiero saber cuándo yo produzco, ni cuándo tú produces. Ahora está habiendo apenas una primera organización legalmente constituida que está liderada por la ex gobernadora Diana Guavil, que ya estamos con ellas accediendo a recursos de la Secretaría de Pueblos, la primera organización. Pero eso no pudimos hacerlo nunca con el gobernador o con la gobernación, porque había mucha gente que tenga que tomar decisiones. Y cuando se debilita el territorio, también se debilita que la cultura, la economía y la identidad. La otra, por favor. Y algunas líneas de acción. La primero que hay que intentar y seguir peleando es por la actualización de esos estatutos. Se tiene que seguir molestando sobre el marco que los rige de alguna manera. Fortalecimiento institucional, y aquí hay que reconocer, el gobernador es plata y persona. ¿No? Plata y persona. Entonces se entiende por qué cuando hay una fiesta casada se sientan con la autoridad y le dicen, oye, puta, ¿pero cuánto hay? Porque tienen otras necesidades, ¿verdad? Y no se ha podido solventar esa demanda que tienen. Han habido esfuerzos interesantes, aislados más bien sobre la profesionalización técnica de los propios jóvenes áchilas. Algunos ya han logrado, yo creo que eso ha mejorado la mirada en algunas comunidades. Ya están, ahí tenemos resultados como la comuna Chihuilpe, que hay algunos centros culturales áchilas que tienen un nivel de turismo ya internacional y que tienen alianzas con mayoristas internacionales y ya están viniendo todos los años médicos ancestrales de Alemania, de Rusia, y hacen intercambio. Ya ese tipo de situaciones ya se va dando. Y el apoyo administrativo. Yo creo que aquí se debería, no se ha podido entender, pero se debería tener técnicos financiados desde los gobiernos seccionales, pero que hacen trabajo permanentemente en la gobernación. Ahí adentro, entendiendo la lógica y muy de cerca con el joven Sáchila para que vaya heredándose, compartiéndose ese conocimiento. La próxima, por favor. La línea de acción 2. Hay que levantar datos, los censos, la georreferenciación, sobre todo para el tema de producción. Recordemos que ahora tenemos la demanda de las certificaciones europeas para el tema de comercio y la georreferenciación es fundamental, y generar de alguna manera esos sistemas de información. La próxima, por favor. Línea de acción 3. Aquí me voy a parar un poquitico. Desarrollo económico diferenciado. En Santo Domingo, y qué interesante cómo se une el tipo de turismo comunitario y el tipo de turismo cultural y de naturaleza se parecen en una cosa. No pueden ser masivos. No puede ser turismo nuestro como el de la playa, 5.000 turistas. Imagínense 5.000 turistas en una cascada, capacidad de carga. 5.000 turistas en un centro cultural Sáchila, aculturamiento, no es eso. Eso tiene la característica de que es un turismo especial, que ya el mundo está demandando un tema de este tipo de turismo, un turismo vivencial, un turismo slow, alguien que quiere convivir, para que se vaya con el Sáchila a perseguirle a la ardillita, ¿ve? Y ese turismo es diferenciado porque es único, una experiencia única y puede ser más costoso. ¿Por qué? Porque es un turismo exclusivo. Alguna vez les planteamos en la comuna Chihuilpe que tiene solamente ahí 11 centros culturales sáchilas que siempre dicen, oye, yo quiero la vía asfaltada hasta la puerta de mi centro cultural. Le decíamos, no, y si mejor hacemos que en el estacionamiento de la comuna Chihuilpe llegan los carros y desde ahí alquilas caballos para subirlos y más bien pongámosle complicado, ya comienzas a cobrar un poco más. Y hagamos como en Disney. Llegan ahí y pagan $50 cada turista y los especializamos. Un centro cultural es para masajes, otro para adultos mayores, otro para niños, algunas cosas con algunos operadores. Se va calentando su oído, su pensamiento para que en un momento determinado. Pero se logra cosas como el común Chihuilpe, Mushili, que si ustedes van en la parte de abajo ya tienen un Airbnb con turistas permanentemente extranjeros que vienen a compartir conocimiento ancestral en medicina ancestral, que hacen otro tipo de turismo a través de lo que tiene que ver con su conocimiento de lo vegetativo. El turismo no se mide, el turismo, ojo, la actividad turística no se mide por el número de turistas, se mide por el impacto económico que pueda generar. Un turista en un centro cultural de $1
con los niños de 50 centavos que me dañan todo, o un turismo de $50 uno y tengo a 10 sáchilas alrededor de un solo turista, pero tengo mayor rentabilidad y menos impacto. Por ahí es la cosa. También trabajar en una producción diferenciada a través de los certificados de origen, es lo que intentamos hacer con la exgobernadora, para que tengan ese producto pasta de cacao y ya con la certificación de que a través de un gobierno local tienen ese sello de identidad territorial con marcas colectivas que tienen el valor agregado. Pero tiene que ser una organización desde ellos, no dándoles pensando, sino que calentando el territorio para que sean ellos los que tomen la decisión. La siguiente, por favor. Línea 4, aquí es una cosa interesante. Los centros culturales Sáchila, lo que les decía, estos 18 centros culturales que existen, ¿ok? No tienen, no les pertenece a ellos la tierra, pero ellos han hecho la inversión. Lo van a Muchili, van donde un issue y tienen una infraestructura, eso han gastado ellos. Los gobernadores a veces nos dicen que debemos promover que ellos del turismo le paguen un valor a la gobernación, tratando de generar recursos. Nosotros planteamos, y si más bien les damos otro tipo de responsabilidad que también les beneficia a ellos mismos. Por ejemplo, darles la responsabilidad de que esos centros culturales que se llenan el fin de semana puedan brindar entre semana escuelas culturales, que les permita que la propia gente, los propios sáchilas que van educándose ahí, se vuelvan sus propios guías de turismo el día de mañana con ese conocimiento. ¿De qué? De las tradiciones, que sí las tienen, que están vivas. Y que, ¿qué mejor? Le van a valorar por hacer, ¿qué actividad económica les van a valorar por ser ellos? El turismo. Porque si usted lo pone aquí con un gobierno local que tiene que dar asistencia, que les dé trabajo, pero la niña sáchila no se pinta la cara, o sea, viene ya vestida de mestiza. Pero ¿dónde te van a pagar por vestirte como sáchila, contar como sáchila, vivir como sáchila, contar tus historias como sáchila? En el turismo. En el turismo. Entonces, por eso nosotros promovemos el tema del turismo y que a través de los centros culturales, pero que se les reconozca. En los estatutos no se reconocen los centros culturales sáchila. Y eso es un problema, porque no tenemos ni uno solo que esté certificado en el Ministerio de Turismo. Porque los estatutos no lo reconocen, el que tiene que darte la autorización es de autoridad, la autoridad se lleva con el gobernador y no te terminan dando el documento, estamos parados ahí. Por eso es importante ir reformando. En esas escuelas, el fortalecimiento del Safiki, el rol de la mujer dentro de cualquier cultura es fundamental porque es la que te abre el Safiki, le cuenta la historia, le enseña a cocinar. Entonces, tiene que reconocerse y a través del Centro Cultural creemos nosotros que con esa experiencia y ese beneficio que van a tener a corto plazo. Y creemos tanto así que desde el año 2000, que fue el primer centro cultural, Sáchila, en la comuna de Chihuahua, y ahí Henry Calacecón hizo un trabajo bien interesante, es que él fue perfeccionando a través del museo etnográfico, un museo vivo, y ya muchos jóvenes se dedicaron a ser guías. Hay una muchacha que es hija de papá Sáchila, mamá mestiza, pero que ella prefiere vestirse como Sáchila, en lugar que los jóvenes salen a mirar, ella entra, porque cuando van a las ferias vestida como Sáchila, tiene una niña que es mestiza, la vista de Sáchila vende mucho más, y es guía de turismo. Y habla el Safiki y se adentró para estudiar mucho más Safiki porque no la tenía, su mamá la tenía estudiando en una escuela mestiza. Ella entra, estudia más el Safiki y es guía. Y claro, una mujer ya gana $20-25 diarios como guía. Ya es una rentabilidad económica. Es decir, sí se puede a través del turismo, el trabajo y el rescate de sus tradiciones. El siguiente, la línea número 5, estoy terminando porque son 6. Esta es por inercia, la sabemos. Si es que logramos esta gestión de recursos, la cooperación internacional está, gobiernos seccionales, la Academia Unido, las organizaciones y los proyectos, pero se necesita esa información, porque ¿qué proyecto presenta por fuera sin data real? La última data que tenemos es el año 2012, algo se ha intentado hacer y algo se ha conseguido, pero puede haber mucho más porque existen recursos disponibles y el desafío es generar esa capacidad para acceder a ellos. Y la línea final, y yo creo que esta es como lo central, pero es lo que más trabajo también nos puede dar. La línea 5 y la 6, por favor. Es la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial, porque tenemos toda la posibilidad, pero tiene que ser desde ellos. No es que han habido esfuerzos, han habido. En la alcaldía de don Víctor Manuel Quiroga se asignó un recurso para levantar información al respecto. Han hecho esfuerzos desde la prefectura, desde la alcaldía actual, algunos asambleístas, pero todo viene desde afuera. Entonces, cuando Víctor se trabajó en este tema,
Y sabían que era porque hay que hacer un estudio, ¿verdad? Que había que pagar consultores, gracias. Había que pagar consultores, pero el Sáchila, ¿qué es lo que siente? Vienes, levantas la información y te aprovechas de mí. Entonces necesitamos ir a consensuar con ellos, a decirles a ellos qué es importante, cómo hay que prepararse, qué significa. Porque los declaras como patrimonio cultural, vendrán los turistas y ellos no están listos. Perdemos una oportunidad. Entonces hay que trabajarlo desde la raíz, desde la base, con ellos, que ellos valoren, que autovaloren, que entiendan cuál es el valor y el potencial que tienen. Para eso se necesita, y yo tengo mucha confianza en las elecciones, siempre vamos apoyando a los sáchilas que tengan un poco más jóvenes, un poco más de conocimiento. Yo no digo que dice lo mejor que puede pasar es que eso no lo grabe. Encierra, como dice, levanta uno. Pero también dice, la serie con los sáchilas. Levanta un muro de 100 metros, los dejas a ellos, los tenemos a ver en 50 años, para ver qué. Yo trabajo con sáchilas y mi proyecto es una linda, pero me dice, vaya usted, mátese allá para ver qué hace, porque hay que entenderlos, hay que saber por qué razón actúan como actúan. Y yo al gobernador le digo, usted y yo somos como el marido, aunque nos peleamos, nos toca volver a estar, golpear a ver cómo salimos y sacamos adelante a la nacionalidad. Pero como les decía, esta declaratoria de patrimonio cultural hay que trabajarlo con ellos. No puede ser una propuesta externa. Afuera hay todo. La UNESCO está, la Asamblea está, el gobernador está, el alcalde va a estar, la prefecta va a estar, todo el mundo va a estar. Y lo vamos a conseguir. Pero si lo conseguimos sin ellos, no tiene realmente valor porque no se va a aplicar y serán esfuerzos que finalmente se pierdan. Y solamente me despido con estos. Una pregunta. Como Consejo Provincial y como turismo, han aportado en educación bilingüe, o sea, el Consejo Provincial ha ayudado para que haya escuelas bilingües ahí. No escuelas bilingües porque hay, pero sí hemos aportado en la formación y capacitación de lo que nos corresponde. A ver, ¿para dónde vamos? Necesito usted hacer consenso. Déjeme terminar con eso y le respondo todo. Ya solamente para terminar mi presentación y luego pasar a preguntas. Finalmente, no se trata de conservar la fotografía del pasado, sino se trata de construir esa condición para que una cultura viva siga, pero no desde nuestra mirada, sino una mirada con ellos, entendiéndoles a ellos desde adentro. Finalmente le paso a responder. Yo no puedo entrar a decirle cómo hace. Lo que tengo que hacer es levantar esto que hemos hecho, este levantamiento de información y decirle, necesito que validen si esto que nosotros levantamos es lo correcto. Porque ¿de qué me sirve que yo les haya levantado la información y diga, oh, esto es la verdad? Ellos son los que tienen que validar. En este momento no nos han validado la información desde un consejo de ancianos que deben reunirse, analizar, por ejemplo, esta información que tenemos y decirnos sí. Y ahí sí yo tengo material para decir, esto les vamos a enseñar en las escuelas culturales. En este momento lo que hemos motivado básicamente es que los centros culturales, en base a su necesidad, armen su historia y empiecen a promover entre los guías y entre los más pequeños hechos. Yo preguntaba eso para que no se pierda la lengua de ellos, sino que se mantenga la lengua de ellos, o sea, utilicen el sáchil y el español. Ya, otro problema que tiene, lo que le decía, como yo digo, ¿es Manquirán Sajoe o Manquirán Sojoe? No tengo que yo decirles, tienen que ellos validar. Hace poquito, con la Secretaría, con Patrimonio, Instituto Nacional de Patrimonio, se buscó unos fondos y se hizo un diccionario tzapiki. Nunca se validó con ellos. Entonces, en este momento nos dicen que ese no es el verdadero lenguaje. ¿Ya? Entonces, hay que trabajar con ellos. Hay que hacer ese esfuercito, porque a veces el de afuera quiere apoyar. Y claro, el investigador que fue y que consiguió los recursos del Consejo de Patrimonio, levantó la información, lo hizo con sáchilas de una comunidad, con toda la buena intención de decir, él tiene que saber, entonces apuntó. Lo publican y viene alguien de otra comunidad y dice, no, eso no me representa. Entonces necesitamos que sea el Consejo de Ancianos el que diga, esto es lo valedero y ahora sí publiquenlo y ahora sí eduquen a todos los más jóvenes. Una pregunta más. Por ejemplo, el turismo, ustedes los llevan a ellos a hacer a su baile, su danza. Recording is on. Que se ponga el turismo y se venga. Han habido, yo no voy a responder como gobierno provincial, voy a responder como gobierno estatal. Nosotros tenemos una instancia que se llama Mesa Técnica de Turismo. En esa Mesa Técnica de Turismo están privados y públicos, desde la Cámara, operadores de turismo. El turismo es una actividad económica, ¿ok? Y la promoción, si bien es cierto, un gobierno local puede promocionar, pero yo promociono, digo, vengan a Santo Domingo a ver a los sáchilas, pero yo no puedo decir, vengan a la comuna Muxilí, porque ya estoy beneficiando a alguien en particular de los 18 otros centros, cuando yo sé que de los 18 solo uno está listo para promocionar.
promocionarse internacionalmente, el resto no, lastimosamente es así. Por decir, Pero- cuando hay un pregón, por ejemplo, las fiestas de Quito, ellos salgan acá y puedan desfilar. Sí, pero otra vez, voy al tema de, no es suficiente con promocionar. Realmente es como decir, yo quiero que vengan a mi casa y mi casa no está ordenada. Necesitamos que ellos tengan un orden. Si hacemos esta promoción, no le digo a título de la prefectura, hemos hecho nosotros, ha hecho el municipio, ha hecho la Cámara, estuvimos en el mes de octubre en el Filo Tour con Nacionalidad Sáchila, se han hecho cosas. Pero más que, porque eso les decía, no quisiera yo rendir cuentas desde mi condición de funcionario, porque yo voy a salir a defender, no mi gestión, pero más bien hablar con ustedes de lo que se podría hacer, que hace falta un montón de cosas que hacer, pero el que quiera hacer, tiene que hacerlo desde el conocimiento interno, tendrá que darse la molestia de aceptar, entender, trabajar y respetar la forma de organización que tienen los profesores. Ingeniera, Dígame. yo sí tengo una consulta. Claro. Así como lo hacen, por ejemplo, en la sierra, que se aprenden el quichua, les obligan, o sea, parte de la materia de clase, ¿no se podría hacer eso aquí? O sea, por lo que tienen. Han hecho algunas campañas, se ha hecho en televisión, trabajamos en algunas campañas que lanzamos el año pasado, se lanzaron 2 de estas campañas, se ha intentado que sea en las propias escuelas que sea obligatorio poder hacerlo, pero es un proceso, o sea, al momento se necesita una autorización a nivel nacional. ¿Por qué funciona en esos territorios? Y no es obligatorio, es en las escuelas que hay mucho más quechua hablantes que en Santo Domingo. Aquí mismo, en escuelas de Santo Domingo que son quechua hablantes, el profesor habla en quechua. Por eso hay un director de intercultural, que son los que van llevando para que su cultura se mantenga dentro de esas unidades educativas. Todavía no hemos logrado eso, pero se podría hacer. El gobierno de las Pulvarras legalizó las 8 comunas, incluida la Filomena Guavín, la más pequeña, con 207 hectáreas, y la más grande, San Juan de Congo más grande, que tenía 2.800, pero desapareció la Filomena Guavín, donde se legalizó la tenencia de tierra de los mestizos porque estaban conviviendo con la cultura y era la mayoría. Por esa razón desapareció la Filomena Guavín. Exacto. Y actualmente si va al registro del MAC, el MAC todavía aparece en el territorio de la Filomena Guavín como territorio de la nacionalidad sáchila, pero en la realidad ya es de otros. Como usted señala, es por el tema de... Y ese fue uno de los problemas o de las decisiones por las que la nacionalidad sáchila en general le dice, se casa con un mestizo, se va. No siempre se produce. En Colorados de Cuba, por ejemplo, hay un líder de mucha tradición que se casó la segunda vez con una mestiza y permanece allí, pero tiene que ver por su liderazgo. Entonces no es general, pero es lo que generalmente se da es que te casas con un mestizo, te vas. Un aplauso para la ingeniera. Muchas gracias, doña Nela. Con mucho gusto. Le tengo que decir una cosa. Luego de esta charla descubrí que estoy absolutamente Recording has equivocado stopped. en muchas cosas sobre los sáchilas. Gracias por hacerme notar. Para hacer conciencia. Hay mucha tela que cortar sobre los sáchilas, muchas cosas. Primero, ellos se llaman sáchilas. Hay un libro que habla de 2 mundos superpuestos. Y es la realidad. Ellos viven en una condición con unas normas legales que no les corresponden. Entonces, el Estado ecuatoriano tiene una visión, una forma de entender que les queremos imponer. Los sáchilas, por definición, son pacíficos, a ratos desesperadamente pacíficos. No reaccionan por nada. Y ellos han tenido que aguantar esta especie de colonización, llamémoslo, ¿no? Cosas. La defensa que dice usted de Velasco Ibarra del territorio, Legalizó. la legalización que hizo fue un acto humano, en donde tengo que decir, está un paisano mío, el Omoto Arauco Hidalgo, él entendió el tema, era secretario general de la Presidencia de la República y dijo, si a estos no les damos un marco legal, los arrasamos, los vamos a desaparecer. En otros países, Argentina, por ejemplo, no sé si Chile, llegó el conquistador, el colono, y esto es mío, encontró indígenas ahí. El Estado no los vio, él dijo, son territorios baldíos, ¿no?
Yo di una charla una vez en la Cámara de Comercio y digo, eran territorios baldíos, y estaba ahí un sacho, le decía, sí, claro, nosotros nadie nos veía. Y digo, perdón, estaban ocupados por los áchilas, pero la ley dice que era baldío y eso es suyo, por lo tanto el señor tiene que salir. Entonces los fuimos arrinconando. Alguien lanzó una boya de salvación y con el marco legal de Sáchila los hizo comuna. Comuna es una organización mestiza, nuestra, occidental, propia, no corresponde a la forma de ellos. Entonces creamos un marco legal que ellos tienen que aprender los estatutos de la comuna, Entonces llegó la Filomena Aguavir. La norma legal en ese momento decía que una asamblea reunida mayoritariamente aprobaba la venta de las tierras. Eso pasó. Esto sirvió de ejemplo para cambiar la ley de comunas y ya hacer que en el caso de los áchilas no se aplique esa ley, es intransferible. ¿Ya? Pero vive en una dualidad tan terrible que es territorio comunal perfectamente delimitado. Esto es de Héctor Aguavil, esto es de Víctor Hugo Torres, esto es de no sé qué, pero es comunitario. Como es comunitario, yo no lo puedo usar para sacar un crédito hipotecario para que me den un préstamo al Banco de Comercio. No lo puedo decir, es comunitario. Pero tampoco nadie puede meterse en mi terreno. Vivimos dos mundos superpuestos. Eso de los es absolutamente... Yo tengo lindas amigas feministas, dicen que yo soy machista, y yo les digo, es súper difícil entender a las mujeres, pero es más difícil entender el mundo de los hombres. Les gano. Qué bueno, qué bueno. Ya. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo sábado. Si les gustó, Excelente. volvemos. Hoy hemos tenido una jornada de 8. Yo no sé cuál fue mejor.